En este vídeo vamos a ver las funciones lógicas. Lo primero sería definir qué es una función. Una función consiste en asignarle a ciertos valores de entrada un único valor de salida. Y esto es importante. Para una misma entrada siempre va a haber la misma salida. Una entrada nunca puede generar diferentes salidas. Pero varias entradas diferentes sí pueden tener la misma salida. En el caso de las funciones lógicas, los posibles valores de entrada y de salida son binarios, 0 y 1 o verdadero y falso dependiendo del contexto. En el contexto de electrónica digital, que es en el que estamos ahora mismo, van a ser ceros y unos. Primero vamos a ver las operaciones lógicas, también llamadas operaciones booleanas, que son lo más básico para entender las funciones lógicas. Tenemos el producto lógico, que es la operación AND, la suma lógica, que es la operación OR, y el complemento lógico, que es la operación NOT. Ahora vamos a ver ciertas propiedades que tienen. Para empezar, tanto el producto lógico como la suma lógica son conmutativas, es decir, da igual el orden de los operandos, que el resultado siempre va a ser el mismo. Ambas también son asociativas, es decir, si tenemos varios operandos, más de dos, podemos agruparlos de dos en dos como queramos, que el resultado también va a ser siempre el mismo. Y la tercera propiedad es que el producto lógico es distributivo con respecto de la suma lógica y la suma lógica es distributiva con respecto del producto lógico. Aquí veis algunos ejemplos de las tres propiedades. Esta sería la conmutativa, esta la asociativa y esta la distributiva. Al igual que pasa con las operaciones aritméticas, en el caso de las operaciones lógicas, existe una jerarquía de operaciones que hay que respetar. El complemento lógico, la operación NOT, es siempre la operación más prioritaria. Después estaría el producto lógico y después la suma lógica. Por eso, en este tercer ejemplo, como veis, aquí no hay paréntesis porque no hace falta, ya que el producto lógico tiene prioridad con respecto de la suma. Entonces, haríamos esto primero, después esto y después ya la suma y saldría como tiene que salir. Pero aquí sí que es necesario poner los paréntesis para indicar que primero se tienen que hacer las sumas y después el producto, ya que la operación AND siempre tiene prioridad con respecto a la operación OR. Pero como he dicho antes, la operación NOT es siempre la más prioritaria. También otras propiedades que se cumplen es la existencia de un elemento neutro, tanto para el producto lógico como para la suma lógica. Si hacemos el producto lógico de cualquier variable por la constante de 0, el resultado siempre va a ser 0, ya que para que sea 1 todos los operandos tienen que ser 1. Si hay alguno que sea 0, siempre va a ser 0. Por otro lado, si tenemos una variable multiplicada por un 1, el resultado siempre será el valor de la variable, porque si a aquí vale 0, vamos a tener 0 and 1, que va a ser 0, que es lo mismo que la variable a, y si a vale 1, pues vamos a tener 1 and 1, que como las dos entradas son 1, la salida también va a ser 1, que también coincide con el valor de a. En el caso del OR pasa un poco lo mismo, pero al revés. Si hacemos la suma lógica con un 0, el resultado será el valor de la variable a. Si a vale 1, vamos a tener un 1 y ya con tener un 1 ya nos basta para que el resultado sea 1. Si a vale 0, todos los operandos van a ser 0 y entonces el resultado va a ser 0. Y en este caso, como siempre va a haber un 1, el resultado siempre va a ser un 1, independientemente de lo que valga a. También es interesante que veamos las leyes de Morgan, que nos dicen lo siguiente. Si tenemos dos variables, cada una de ellas negada, y hacemos la suma lógica, es lo mismo que si hacemos el producto lógico de las variables sin negar y al resultado lo negamos. Y lo mismo pasa al contrario. Si tenemos las dos negadas y hacemos el producto lógico, es lo mismo que si hacemos la suma lógica de las dos variables sin negar y luego negamos el resultado. Ahora vamos a ver modos de representación de una función lógica, que tenemos tres modos. Por un lado, la tabla de verdad, por otro lado, la forma algebraica y por otro lado, la forma numérica.
La tabla de verdad es la más sencilla. Tenemos en esta columna central las tres entradas. En este caso he puesto 3, pero podrían ser menos o más. Esto da un poco igual, lo he hecho con 3, que son A, B y C. Y estas son las salidas que da cada una, que las he ido poniendo de forma aleatoria. Y esta columna simplemente son estas entradas, pero puestas en decimal. Entonces, para la forma algebraica hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con lógica positiva o con lógica negativa. Esta primera forma es con lógica positiva, que es suma de productos, que básicamente lo que estamos diciendo es qué combinaciones de las entradas van a dar como resultado 1. En este caso, al usar lógica positiva, asumimos que el valor por defecto de las variables es 1 y su negada es 0. Entonces, en este caso tenemos A negada, B negada y C, que es esta columna de aquí, o sea, esta fila de aquí, que tenemos 0, 0 y 1. Esta sería la correspondiente a esta fila de aquí, esta sería esta fila de aquí y la última, esta última fila de aquí, que son las que dan 1. Y esta otra forma sería por lógica negativa o producto de sumas, que en este caso pues es lo mismo pero con los ceros. Son las combinaciones que dan 0 y el valor por defecto aquí asumimos que es 0 y su negada es 1. Y para la forma numérica pasa un poco lo mismo. Podemos hacerlo por lógica positiva o por lógica negativa. Por lógica positiva simplemente ponemos el sumatorio, aquí abajo ponemos el número de variables que tenemos, que en este caso son 3, A, B y C. Y aquí ponemos los números estos de las entradas que dan 1, que en este caso son la 1, la 2, la 4 y la 7. Y por lógica negativa simplemente son las filas que dan 0. También tenemos 3 variables porque es la misma función y estas son las filas que dan 0. Y se representa con este símbolo de la letra pi mayúscula. Ahora vamos a ver cómo simplificar una función lógica. En este caso estoy usando la misma función lógica que hemos visto antes y estoy usando la forma algebraica y por lógica positiva, que es la que siempre suelo utilizar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esta tabla, que es lo que se llama mapa de Karnaugh, y poner aquí las variables. Esto podemos organizarlo un poco como queramos. Yo lo he puesto en horizontal para tener aquí la variable A y aquí B y C. Podríamos haberlo hecho A y B aquí y C aquí y tenerla en vertical, pero eso da un poco igual. Entonces tenemos que poner aquí 0 y 1 y aquí 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y una cosa importante es que de una celda a la siguiente solo puede cambiar un dígito. Por eso después del 0, 1 no va el 1, 0, va el 1, 1. Porque si fuera el 1, 0 cambiarían los dos dígitos, porque este 0 pasaría a ser 1 y este 1 pasaría a ser 0. Entonces ponemos el 1, 1 antes para que solo cambie este primer dígito y este 1 sigue siendo 1 y aquí este 1 sigue siendo 1 y solo cambia este 1 por un 0. Después de hacer esto, lo que tenemos que hacer es colocar en las celdas las salidas correspondientes a estas entradas. Que aquí, si os fijáis, pasa una cosa curiosa, que es que están los ceros y los unos intercalados, así como en diagonal. Esto no lo hice aposta, fue que salió así directamente, pero también me sirve para enseñaros esto, que es bastante curioso. Cuando pasa esto es que la función lógica no se puede simplificar, ya está en la forma más simplificada posible. Y si os fijáis, estos unos que tenemos en estas celdas cumplen una condición bastante peculiar, que no sé si os habréis dado cuenta. Vamos a volver aquí para verlo bien. Si os fijáis, todas las filas que tienen como salida 1 tienen en común que en las entradas hay una cantidad impar de unos. Y es que efectivamente esta función que hemos puesto aquí es una función XOR. Ya os digo que no lo hice a posta, cuando hice la tabla la hice totalmente aleatoria, pero justamente ha salido una función XOR, así que ya lo he dejado así simplemente para enseñároslo. Y
si tuviéramos donde están los ceros unos y donde están los unos ceros, tendríamos una función XNOR. Ahora vamos a poner esta otra función, que esta sí se puede simplificar, y vamos a ver cómo simplificarla con el mapa de Carnot. Primero ponemos los ceros y los unos en las celdas, como hemos hecho antes, y ahora tenemos que agruparlos. Para agrupar los unos es importante que estén en celdas consecutivas, evidentemente, que no sean en diagonal, y tiene que haber una cantidad de unos que sea una potencia de 2. Por ejemplo, puede haber un 1, puede haber 2, puede haber 4, puede haber 8 y así sucesivamente. Siempre potencias de 2. Y siempre tienen que ser cuadrados o rectángulos. En este caso tenemos un primer grupo aquí de 4 unos y un segundo grupo aquí de 2 unos. Este 1, como veis, está en los dos grupos. Un mismo 1 puede estar en varios grupos, si eso sirve para crear un grupo más grande. Es decir, es más interesante que haya un 1 en estos dos grupos que el que hubiera un 1 solo en un grupo. Y por eso esto lo ponemos así. Y este tercer 1 no lo podríamos coger porque ya tendríamos 3 unos y eso no es una potencia de 2. Y esta sería la forma simplificada de la función. Entonces, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Pues lo que tenemos que hacer es ver en cada uno de estos grupos qué variables se quedan igual para todos los unos y cuáles cambian. En el caso de este primer grupo, la variable a cambia, ya que estos son 0 y estos son 1. La variable b también cambia, en estos vale 0, en estos vale 1, pero la variable c vale 1 en ambos, así que la ponemos sin negar, porque el valor por defecto es 1, ya que estamos usando lógica positiva. En el caso del segundo grupo, la variable a vale 0 en ambos unos, entonces por eso la ponemos aquí negada. La variable b vale 1 en ambos, entonces la ponemos sin negar y la variable c cambia, así que no la ponemos. Esta función de aquí y esta de aquí son exactamente la misma. Y por último vamos a ver la implementación usando puertas AND, OR y NOT. En este caso es bastante sencillo, simplemente tenemos la A negada, entonces la pasamos por una NOT. Tenemos una AND de A y B, entonces lo pasamos por una AND. Y por último esta OR con C y lo que sale de A negada y B. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de funciones lógicas. Dale a like si te ha gustado y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.